a la derecha de A, a la derecha de B, a la izquierda de C. Ya eso lo había establecido. Anillo de tensión a la izquierda de B y el ajuste forzado en C. Y la chaveta en el centro derecho. Total, ¿ya? Ahora entonces la configuración me queda acá. Aquí tengo el escalón, aquí tengo ahora el anillo de tensión, aquí tengo el escalón, porque antes era al revés, si se acuerdan. Ya, pero ahora yo vi que puedo utilizar esta opción. Aquí tengo el otro escalón y que la otra cosa. ¿Ya? Entonces, esta es otra solución factible. ¿Okay? Y fíjense que son precisamente los dispositivos los que me dan la configuración de esto. Ok. Pero tengo también una tercera opción, ya haciendo el análisis. Escalón a la derecha de A la derecha de B y a la izquierda de C. Anillo de tensión a la izquierda de B, ajuste forzado en C. Y una chaveta en el centro de B. Total, entonces, me queda de esta manera ahora. El escalón, el anillo de tensión, la chaveta, el otro escalón adicional acá, otro escalón acá. Ya, esta es otra posible solución también. Pero también puedo utilizar esta otra opción. Escalón a la derecha de A y a la izquierda de C solamente. Anillo de tensión a la derecha de B y a la izquierda de B. Ajuste forzado en C y para transmisión de potencia, la chaveta rectangular en D. Total, me queda de esta manera. Entonces, escalón, anillo, anillo, escalón. Ya, esa es otra tan posible solución. ¿Ok? Total, entonces, 1, 2, 3, 4. Ya. ¿Ok? Posibles soluciones de la disposición de los dispositivos localizadores de transmisión de fuerza y potencia. Hay más opciones, sí las hay, ya, pero no son prácticas y por eso no las coloqué aquí, ya. Entonces, para diseño, ustedes deben tomar también en cuenta esta consideración, ver cuáles son las opciones y fíjense que cada opción es, vamos a decirlo, mutuamente excluyente. No son las mismas configuraciones, ya, ¿ok? Son en este caso 4 posibles soluciones al problema. ¿Cuál creen ustedes que es la mejor solución? Porque siempre hay que buscar la mejor solución de todas las alternativas posibles. La 2. Digo que la 4. Yo digo que la 2. La 2. Sí. Ok. ¿Por qué la 4? Porque es que tiene menos escalones. Exacto. Entonces no vamos a entrar de fuerza. Ajá. ¿Por qué la 2? Porque es el que tiene más escalones. No es el que tiene más escalones. Pero después de un criterio anterior que habíamos dicho, que el menor número de escalonamientos posible. Ya. Bueno, pero no era que cuando se introducía ya eso quedaba ahí listo y no tenía que ajustar nada, no teníamos que ajustar nada. Sí, exacto, pero igualito. Ya, menor número de escalonamientos posible. Ya debe ser el criterio de selección. Así sea uno solo, ya. ¿Ya cuánto? A ver. Ah, bueno. Bueno. Pero que lo supo. Mañana. Ni la 4 ni la 2. Para mí, ya, para mí como diseñador, la mejor sería la opción número 3. Ya. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, comparado con la opción 4, aunque ustedes tienen razón y menos escalonamiento, pero ya los anillos de retención no es que sean tan fuertes a la hora de soportar cargas axiales. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso. Ya. Además de que esto me genera concentración de fuerza, es una ranura, me debilita el eje. La opción número 2, ¿ok? Fíjense esta porción del eje que está acá, ya que hay mucho material desperdiciado, no hay razón para eso. En cambio, este y este es lo mismo, solamente que aquí requiere todo este material, ya, y aquí lo dejé. Entonces, por esto el eje lo hago más liviano, ya, ¿ok? Y por lo tanto, ¿ok? Aunque prácticamente es el mismo número de escalonamientos, pero simplemente retiro material acá, lo hago más liviano, ¿ok?
Y, por supuesto, con el anillo de tensión no me preocupo. ¿Por qué? Porque simplemente yo puedo hacer que la carga axial esté en esta dirección. Y al estar en esta dirección, quien lo absorbe es el escalón, no el anillo de retención. ¿Ok? Por lo tanto, no existe el problema de que si el anillo no resiste o no la carga aplicada. Aquí no se aplica ninguna carga en el anillo de tensión. Simplemente sirve para mantener al engrane en su lugar. ¿Ya? ¿Ok? Por esa razón selecciono. ¿Ya? Solo por esa razón. ¿Ok? Entonces no la pegaron. Culpa de Eri. Ok. Bueno, una vez que yo tengo ya la geometría del eje, la configuración geométrica del eje, ahora voy a calcular los momentos flectores, reacciones colinetes y momentos torsores aplicados. ¿Ok? En este caso, recuerden, yo tengo, vamos a decirlo, unos elementos montados en el eje con unas direcciones de carga específicas y, por supuesto, ya para cada plano ya yo necesito sacar la fuerza y, por supuesto, los torsores también aplicados en cada una de las porciones del eje. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para este caso, estas serían las cargas aplicadas en plano XY, en plano XZ y, por supuesto, el torque aplicado. Igual, y aquí repetimos lo de la ubicación y dirección de las cargas aplicadas. Como le dije, si ustedes colocan, por ejemplo, la reacción en esta dirección, o mejor dicho, si la reacción aquí fuese en esta dirección y usted lo coloca en sentido contrario, ya el diagrama de carga cambia completamente. Ya, sería otro ejercicio, sería otro problema. ¿Ok? Y por supuesto, tampoco se pueden olvidar de cargas externas aplicadas. Ya, fíjense que, por ejemplo, esta carga axial llevado al eje me genera este flector. Ya, a muchos se les olvida eso. ¿Ok? Y dice, hay una carga axial aplicada. Ya, pero además, y el resultante al llevarlo al eje, que es el flector, ¿dónde está? ¿Ok? Igual aquí, por ejemplo, aquí hay otra carga axial. Ya, llevada al eje me produce este momento flector. Ah, profesor, pero aquí no está. Pero que yo no tengo que colocarlo aquí. Ya. Ustedes cuando van a hacer los diagramas tienen que ver, voy a llevar esta carga acá, cuál es el efecto producido. ¿Ya? Pero como les dije, muchas veces se olvidan ya de los vectores externos aplicados. Y me dicen así, profesor, pero usted no la coloca aquí. Pero ¿cómo la voy a colocar allí? Si estas son simplemente cargas aplicadas. ¿Ya? Ustedes cuando hacen los diagramas tienen que colocar toda la fuerza. Trasladar la fuerza al eje con su efecto. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, que no se les olvide eso. Bueno, entonces los diagramas hay que hacerlos, porque, bueno, una vez que tienen entonces los diagramas de carga, ahora sí vienen los flector, torsor y demás. ¿Ya? Es decir, los diagramas que ya ustedes conocen. ¿Ok? Con sus respectivas cargas, vamos a decirlo. Diagrama de carga, cortantes y flectores, con los efectos producidos, por supuesto, por cada una de las cargas aplicadas. Y aquí vuelvo a recalcar eso, de dirección de las cargas aplicadas. Fíjense que para esta dirección este es el diagrama, pero si yo cambio la dirección, estos diagramas cambian. Ya se va, ¿ok? Cambian. Por eso deben tener cuidado con ese detalle. ¿Ya? Muy importante. ¿Ya? Si se equivoca en la dirección de la carga aplicada, todo está mal. ¿Ya? Todo. La de fabricación del eje de transmisión. Okay. Fíjense que aquí en el procedimiento es selección de material. ¿Ya? No, bueno, vamos a decirlo. La mayoría de los autores establecen un proceso iterativo para la selección del material, como lo hacíamos en nuestro caso. Aquí simplemente se les presenta una tabla, ¿ya? Y selecciona el material de acuerdo a estos criterios. Primero, o la primera opción para seleccionar material, acero de bajo o medio contenido de carbono y de
ser posible sin elementos aliados y sin tratamiento. ¿Okay? Esa sería la primera opción en cuanto a selección de material. ¿Ya? Por supuesto, pueden utilizar algunos de esta gama que tienen acá. El 1020, 1030, 1035, 1040, 1045 y 1005. Por ejemplo, acero de bajo y medio contenido en carbono sin elementos radiantes. ¿Ya? Por supuesto, recuerden que mientras menor cantidad de carbono, es menos resistente. Pero ya ahí sí hay que seguir sacando las cuentas. El 1020 no me sirve, bueno, voy con el 1030. El 1030 no me sirve, entonces es un proceso iterativo, entre comillas, pero ya con materiales preseleccionados. ¿Okay? Pero esta sería la primera opción: acero de bajo medio contenido de carbono, sin elementos aliados y sin tratamiento térmico. ¿Okay? Si ninguno de los anteriores me sirve porque las cargas son grandes, entonces puedo seleccionar acero con elementos aliados o con tratamiento térmico, aunque son más costosos. Pero yo necesito dar una solución. ¿Okay? Por ejemplo, aquí hay igual distintos tipos de aceros, algunos sin elementos aliantes, otros con elementos aliantes y por supuesto con distintos tratamientos térmicos. ¿Ya? Espero por favor que se acuerden que cuando se dice templario revenido, ¿qué quiere decir eso? ¿Ya? Cuando se le dice recocido, normalizado, ¿qué quiere decir? Esos tratamientos térmicos, porque esos son tratamientos térmicos. ¿Ya? ¿Okay? ¿Qué significa eso? Significa que se enfría. Y por supuesto, para cada tratamiento calienta y se térmico, enfría. hay su resistencia a la fluencia y resistencia a la presión. Normalizando es la velocidad ambiente. Sí, pero como te dije, templado y revenido, eso es así. Lo calentáis y después lo enfriáis de una vez, ¿verdad? No entendí nada. ¿Ok? Entonces, esta sería la segunda opción. Entonces. Una pregunta. ¿A qué nos referimos? O sea, ¿cuáles serían los momentos cuando dices hace mayor escala, verdad? Pero, o sea, No, eso es con los cálculos, simplemente. Eso es con los cálculos, simplemente no. No puedo decir un número específico para un limitante, porque eso depende de la geometría también, de la dirección de las cargas aplicadas, ¿ya? ¿Ok? Etcétera, etcétera. No puedo decir, 1000 newton, 2000 newton, 5000 kilonewton, no nada de eso. Simplemente los cálculos, ¿ya? Con los primeros no me da el factor de seguridad, bueno, tengo que buscar una manera más resistente. Esta sería la segunda opción incluso, ¿ya? Así debo hacer, con cálculos, ¿ya? Ok. Una vez entonces que ya tengo seleccionado el material, voy entonces a seleccionar el factor de diseño. Para el factor de diseño simplemente depende de la aplicación específica y establecemos que para condiciones normales de trabajo carga ligera, entre 1 y 2 factor de diseño. ¿Okay? Si fuese industrial típica o carga moderada, entre 2 y 3, y si fuese de condiciones favorables de trabajo, carga de choque, mayor a 3. ¿Okay? Vamos a hacer los intervalos recomendados por la mayoría de los autores. ¿Ya? Mayor a 1, entre 1 y 2, mayor a 3. Así es esto. Entonces, que voy a seleccionar 1.5, 1.25, 1.75, ya es decisión de usted. ¿Ya? ¿Ok? Dependiendo si se acerca hacia un lado o hacia otro. ¿Ya? Pero bueno, eso ya lo seleccionan ustedes. Cualquier valor sería bueno dentro de ese intervalo. Ok. Una vez que ya tengo el factor de diseño, entonces voy a ver cuál viene el término requerido para la sección y el punto crítico para condiciones de carga estática. Aquí trabajamos con carga estática y carga de fatiga, porque son ejes rotatorios, ok, es inmóvil. Bueno. Recuerden por favor, ya habíamos dicho estos diagramas en base a las cargas, los elementos, las distancias y todo lo demás. Ya recuerden que con estos diagramas yo puedo definir cuál es la sección crítica
Y en la sección crítica yo puedo localizar cuál es el punto crítico, ¿ya? Y una vez que tengo sección y punto crítico, entonces establezco los cálculos respectivos. Condiciones de fronteras, lo que establecen los autores para los cálculos. Lo primero, van a expresar las fuerzas axiales. Aunque existan cargas axiales, de hecho aquí están en los diagramas, para efectos de cálculo de fuerza y factores de seguridad, lo van a expresar. Ya no se considera, su efecto es insignificante ya en los resultados. ¿Okay? Por lo tanto, se puede apreciar sin ningún problema. Bien. Segundo, no se consideran los constantes de fuerza. Recuerden que estamos en carga estática. Y como los materiales de los ejes son ejes dúctiles, ¿ya? Entonces los concentradores no se toman en cuenta. Tercero, vamos a utilizar círculo de Mohr para obtener el esfuerzo cortante máximo y el esfuerzo normal máximo. ¿Okay? De la aplicación. Y por supuesto, vamos a aplicar la teoría de falla del esfuerzo cortante máximo, si quiero resultados conservadores, y la teoría de retorsión para resultados no conservadores. ¿Ok? Vamos a pasar esto. ¿Qué quiere decir resultado conservador? Como el más óptimo, el más preciso. No diré que es más O preciso. sea, hay que dar las mejores condiciones para ese funcionamiento. Bueno, es algo relativo a decir las mejores condiciones. Que no se desperdicia tanto. Al contrario. Es al contrario. ¿Que se desperdicia más? Claro que sí. Porque un resultado conservador quiere decir que yo me estoy, vamos a decirlo, asegurando de más. Vamos a decirlo así. Sobrediseñando. Okay, sobrediseñando, exactamente. Más de lo que debería. Es un resultado conservador. ¿Ok? Entonces, un resultado conservador es, vamos a decirlo, entre comillas, menos seguro. ¿Ok? Porque estoy rediseñando menos. Ya ustedes, si no se les da el problema, entonces ustedes decidirán si van a ser conservadores o no conservadores. Profe, Ya, pero lo cierto es que si no conservadores, esfuerzo cortante máximo, no conservadores, energía de torsión. Claro, eso no tienen que pensar mucho, ¿ya? Simplemente van a trabajar con esta ecuación. Diámetro, factor de seguridad, esta es la teoría del esfuerzo cortante máximo, y si fuese energía de distorsión, entonces estas son las ecuaciones que vamos a utilizar. ¿Ya? Aquí ya aplicamos círculo de Mohr, y estas son las teorías de falla respectivas con sus ecuaciones respectivas. ¿Ya? Así es. ¿cuál es más recomendable, profe? Depende si van a ser conservadores o no conservadores. Sí, pero eso Ya. es lo que quiero preguntarle. ¿Qué es más O sea, recomendable? Si vos querés un diseño Bueno, que te dure para siempre, Serían No conservadores. Claro, claro. ¿Por qué? Porque yo no necesito o no considero sobrediseñar, a no ser que tenga muchas incertidumbres en las cargas aplicadas. ¿Ya? ¿Ok? Si no estoy tan seguro de las cargas aplicadas, entonces tendré que aplicar. ¿Ok? Pero por supuesto, aquí el diámetro me da más grande que acá. Eso es lo que quiere decir conservador o no conservador. Aquí me puede dar 3 pulgadas y aquí me puede dar 1 pulgada, por ejemplo. Ya, por ejemplo. Ah, no puedo. Ok, por ejemplo. Ya, sí, la diferencia en algunos casos es grande. Ya, sobre todo para la parte de carga combinada. Ok, pero bueno, conservador o no conservador, ahí tiene la ecuación. Ya no hay pérdida de entonces. Va a calcular el diámetro, entonces es esto. Va a calcular el factor de seguridad, entonces son estas ecuaciones. Pero una de las dos que van a aplicar, no las dos. Ya, o sea, aquí es donde le digo que ya tienen que tener seleccionado si van a trabajar con conservadores o no conservadores. Ya tienen que tener eso decidido o haberlo encontrado en el laboratorio del problema. Así es. Bueno, estas son las ecuaciones. Ok. Esos diámetros para carga estática, ahora viene la parte de fatiga, ya, propio de ejes rotatorios o ejes móviles. ¿Ok? Igual, por supuesto, tengo el mismo diagrama de carga aplicada, vamos entonces a aplicar las funciones de frontera, igual despreciamos las cargas axiales, consideramos ahora concentradores de esfuerzo, ya,
Anterior no, ahora sí. Ya, aplicamos la teoría del esfuerzo constante máximo, la teoría del esfuerzo normal máximo, ya, y condiciones de trabajo típicas para ejes de transmisión. Ya va. Herbert, Aquí llaman condiciones típicas de trabajo. Para que queden claros con ese punto. ¿Qué son las condiciones típicas de trabajo de un eje de transmisión? Que tengo un torque aplicado. tengo No una, necesariamente. que tengo una velocidad, ¿Mm? RPM, todo eso. Una potencia, una revolución. Tantas revoluciones. Bueno, sí, si no RPM, que todos los ejes deben gustar, todos los ejes rotatorios tienen cierta velocidad angular. Una relación de transmisión. O sea, obviamente el eje se va a utilizar para. Porque va a estar acoplado un engrane o algo así. ¿De dónde? O sea, va a estar acoplado un elemento de transmisión eléctrica. Ok. Condiciones típicas de trabajo: potencia constante, velocidad constante, fuerzas constantes, fuerzas estáticas en la misma dirección, en el mismo sentido, siempre. ¿Ok? Esas son las condiciones típicas de trabajo. ¿Ok? Potencia constante, potencia constante, velocidad constante, carga aplicada constante. Ya. Esas son las llamadas condiciones típicas de trabajo. ¿Ok? Pero recuerden, una carga constante en un eje rotatorio no origina fatiga. Ya, por eso lo estoy tomando en cuenta acá. ¿Ok? Bueno, hiciste eso. Y por supuesto, para la parte de fatiga, vamos a utilizar la teoría de distorsión y la teoría de Herbert para resultados más conservadores, y la teoría de distorsión y la teoría de falla de arco elíptico para resultados conservadores. ¿Ya? Bueno, entonces simplemente ya las ecuaciones son estas que están acá. Para la teoría de distorsión más Herbert. Esta es una combinación de teorías, ¿ya? No que es una teoría y otra teoría, no. Es una combinación de esas dos teorías, distorsión y Herbert. Ya, combinando esas dos teorías, estas son las ecuaciones que vamos a utilizar. Ya, y ese es para resultados no conservadores. Mientras que para resultados conservadores, estas son las ecuaciones que vamos a utilizar. Pero igual, combinación de dos teorías, distorsión y hazme elíptico. Ya, combinando esas dos teorías, estas son las ecuaciones que van a utilizar. Diámetro y factor de seguridad. Entonces, carga estática y carga de fatiga. Por supuesto, ya el que dé mayor de los dos, de las dos condiciones, carga estática y fatiga, ese va a ser el diámetro, vamos a decirlo, final. Recuerden, en algunos casos el mayor da por fatiga, en algunos casos el mayor da por carga estática. Entonces, deben calcular los dos, ya, que nada de seguro, ¿ok? Deben calcular los dos, por fatiga y por carga estática, el mayor de los dos, ese va a ser el que voy a utilizar. Ok. Para la parte de fatiga, ok, por supuesto la interferencia lo calculan con la ecuación que ya han manejado desde el elemento. Ok, con los factores y el exceso de ya. Aquí simplemente, ya, si fuese diseño, ok, el límite de resistencia a la fatiga se va a calcular con las siguientes suposiciones. Siempre superficie maquinada, lo primero. De todo tipo de superficie, para eje superficie maquinada. Este es para la parte de diseño. Y recuerden que en diseño ustedes no tienen nada. ¿Ya? Ok, ustedes van a proponer un diseño. Ok, o dar una respuesta. Entonces, como no tienen esto, se supone que va a ser así. Lo segundo, si no tienen la dimensión del eje, ya que es típico de un problema de diseño, entonces comiencen con la parte de carga estática. Porque recuerden, primero hice carga estática, ahora van por fatiga. No tengo el diámetro del eje para fatiga, entonces lo supongo igual que para carga estática, como valor preliminar.
Ok, se considera solo sometido a flexión, solo a flexión. Ok, esto es por supuesto el factor de carga. Ya, porque el factor de carga es axial, flexión y torsión. Ya, solo considero flexión, así haya torsión aplicada. Y no se considera factor de efecto de eso, por supuesto, es para el cálculo de cada una de las constantes. Ya, factor de superficie, factor de tamaño, ya, factor de carga, factor de temperatura, factor de efectos diversos. Ok. Si en el diseño se tiene las dimensiones por material de fabricación del eje, los factores de concentración de esfuerzo los van a calcular de la siguiente manera. Primero, no utilizo el reducido, sino el teórico. Segundo, ¿ya? Si no se pueden calcular esos factores de concentración de esfuerzo, ¿ya? Vamos a utilizar estos factores. Okay. Recuerden que es la parte de diseño, ¿ya? Diseño. Entonces, para cada uno de los concentradores, aquí está, vamos a decirlo, el concentrador teórico de esfuerzo, tanto para flexión como para torsión. ¿Ya? Esto para que corrijan los esfuerzos por tensión y los esfuerzos por flexión. ¿Ya? Para aplicar las ecuaciones respectivas. Entonces ya saben, para diseño van a trabajar con estos concentradores de esfuerzo. ¿Ya? Ok. Una vez entonces que ya tengo para carga estática y para fatiga los diámetros, por ejemplo, ya voy ahora a buscar el mínimo estandarizado. Recuerden por favor, el proveedor no se consigue cualquier diámetro del eje, hay estandarizado o especificado. La mayoría de los fabricantes trabajan con estas medidas o valores. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Me dio 25.35. Entonces, yo voy a buscar por aquí. ¿Cuál seleccionaré? ¿Por encima o por debajo? Por encima. Si me da 25,35, por ejemplo. ¿Cuál selecciono? ¿25 o 26? Si es que lo tengo por aquí, 26. 26. 25, salto 28, exactamente. ¿Cuál selecciono? 25 o 28. 28, exactamente. Porque 25, 35 es el mínimo. Es ese o más. Si lo selecciono menos, entonces el factor de seguridad va a estar por debajo. Ya, no es lo que quiero entonces. Bueno, pero lo cierto es tamaño estandarizado. Ok. Una vez entonces que ya tengo el tamaño estandarizado, ahora voy a establecer las dimensiones restantes del eje transversal. Okay. Recuerden por favor, el diámetro que yo tuve que anterioridad es el diámetro mínimo en la sección crítica. Vamos a suponer este que está acá, vamos a suponer. Ese es el diámetro que yo calculé anteriormente. Pero y este, ya, es lo que ahora voy a establecer. ¿Ok? ¿Cómo lo establezco? Sencillo. No hay que hacer así resistencia de la parte de esta 3D. Es decir, diagramas de carga, fuerza, esfuerzo, factor de seguridad, fatiga, diámetro estandarizado, no, nada de eso. Eso no hace falta. ¿Ok? Exacto. Van a utilizar diámetro estandarizado. Es decir, van a utilizar la tabla anterior. Ya diferenciar estos escalones, tienen que tratar de que sea lo más pequeño posible. ¿Ok? Y utilizar rayos de detalle, redondeos, chafladas del mayor tamaño posible. Lo que es que el momento se reduce el concentrador de esfuerzo. Ok. Ya como tienen las dimensiones, proceden a diseñar o seleccionar los dispositivos localizadores, los dispositivos de transmisión, de rotación, fuerza o potencia. Y por supuesto algunos elementos mecánicos estandarizados que especifican dimensiones precisas que se deben de valorar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento? Como les dije, la sección, vamos a poner la sección crítica que estuvo acá, ya, este es el diámetro que obtuve entonces de la tabla. Yo veo que aquí el diámetro es más grande, entonces busco en la tabla el ingrediente superior.
Yo veo que aquí hay uno más pequeño, entonces busco en la tabla el inmediato superior. Yo veo que después de este hay uno más grande, entonces busco en la tabla y así. ¿Ok? Es decir, no tengo que hacer cálculos, simplemente la tabla por encima o por debajo y se acabó. ¿Ya? Una vez que ya tengo entonces esos diámetros, calculo entonces ya lo que son los concentradores de los escalones, calculo entonces ya los dispositivos, lo que sean, con chaveteros y demás. Y bueno, ya. Y tengo que tomar en cuenta esto. Que los números estandarizados tienen tamaños relativos. Por ejemplo, aquí va un cojinete. Ustedes saben que los cojinetes tenemos una fabricar, ya vienen fabricados. Es decir, que este diámetro debería estar en el catálogo fabricante del cojinete. Ya. ¿Qué pasa si no está? Selecciono entonces el diámetro del cojinete que está allí y recalculo todo esto. ¿Ya? A lo mejor yo coloco acá un anillo de tensión. Igual, los anillos de tensión no vienen de cualquier tamaño. ¿Okay? Vamos a hablar de que es con el dio 25, para lo mejor voy a ver el catálogo de anillo de tensión y no hay 25, sino que hay 26 o 28. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Igual, seleccionar el diámetro del catálogo, tomarlo en cuenta aquí y recalcularlo. ¿Ya? Entonces, si hay un proceso aquí iterativo a la hora de establecer esa dimensión. Pero deben tomar en cuenta todo esto. ¿Ok? Ya, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, una vez que ya tengo esas dimensiones, ya con los escalones, elementos de sujeción y todo ya calculado y verificado, ¿ya? Okay. Por ejemplo, para rodamientos, que están todos. Ahora, nota, se debe verificar los dispositivos localizadores, los dispositivos de transmisión de fuerza y potencia y los cojinetes se pueden seleccionar con las dimensiones tentativas y cumplen con las dimensiones establecidas para cada dispositivo o cojinete. Por decirles esto, vamos a ver si aparece aquí. No aparece esto, bueno. El caso de cojinete. Si ustedes van al catálogo de cojinetes, por ejemplo, ya, para cada tipo de cojinete se establece una altura mínima de escalón. ¿Ya? ¿Ok? Se establece una altura mínima. ¿Qué es lo que vamos a decir? Tenemos que verificar que ese escalón que yo seleccioné inicialmente cumple con la condición. ¿Ok? ¿Qué pasa si no cumple? Entonces, igual tengo que rediseñar el eje. Tengo que cambiar entonces los tamaños. Tengo que cambiar los diámetros. No necesito cambiar las longitudes. ¿Ya? Pero acá, necesito un diámetro más grande. Bueno, entonces utilizo un diámetro más grande para cumplir la condición de escalón que me establece el cojinete que es seleccionado. ¿Ya? Eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer el diseño. Entonces, es bastante complejo el diseño de esto. Aunque es un elemento sencillo, en realidad encierra muchas cosas, bastante cosas. Y no hemos terminado todavía, porque tengo un tercio de lo que ustedes deben hacer para que transmisión. Un tercio solamente. ¿Ya? Ok. Una vez entonces que verifiquen que todos los elementos estandarizados cumplen con los requisitos o limitantes. Ok. Van a calcular ahora deflexiones, pendientes, deformaciones torsionales y comparar con las deflexiones, pendientes y deformaciones permisibles. ¿Ok? Entonces, primero calculamos el eje por fuerza y resistencia. Perfecto. Ahora van a verificar la parte de deflexión. Eso es lo segundo que deben hacer. Por supuesto, ya todo eje cuando se le aplica una carga sufre una deformación, ¿ya? O una deflexión, tanto lineal como angular, ¿ya? Deflexiones lineales, deflexiones angulares, deflexiones torsionales. Y por supuesto, cada elemento montado sobre el eje
tiene limitantes en cuanto a esas deflexiones máximas que deben recibir. Entonces eso es lo que deben verificar, que las deflexiones estén dentro de los intervalos permisibles. Ok. Recuerden por favor, existen diferentes métodos para calcular deflexiones independientes en escalonados. Ya puede ser por integración, puede ser por momento de área, puede ser por singularidad, puede ser por Castigliano. Ya. ¿Cuál de estos van a utilizar? El que ustedes consideren conveniente. El que sepan manejar mejor. Ya. O sea, no me importa cuál método utilicen. Lo cierto es que me interesa que calculen las deflexiones con alguno de estos métodos o con cualquier otro método que ustedes manejen y que no sea necesariamente esto, no me importa. ¿Ya? Pero me importa que calculen las deflexiones independientes de los ejes de transición. ¿Ok? Para después comparar con los admisibles. Se necesita aplicar esto, ¿por qué? Porque son ejes escalonados. ¿Ya? Si fuese eje liso, no habría mucho problema. Pero para ejes escalonados, como cambian los diámetros y por supuesto cambian las inercias, entonces las deflexiones son afectadas también y por eso hay que aplicar esta, por lo menos es lo más conocido, algunos de estos pasos. ¿Ok? Si fuese eje liso, como les dije, no hay ningún problema, ya que hoy en día existen tablas ya estandarizadas, ¿ya? Para el cálculo de deflexiones independientes de ejes, ya dependiendo simplemente de las posiciones de los apoyos o los cojinetes, ya. Pero eje liso no vamos a utilizar nosotros, ya, o al menos no en teoría, ¿ok? Pero bueno, de todas formas, si algún día ustedes tienen eje liso para el examen, por ejemplo, aquí lo tengo, ya. Bueno. La deformación torsional, por supuesto, ya se aplica con una ecuación sencilla, ¿okay? Aunque esto igual solo funciona para ejes lisos. Para ejes escalonados hay que aplicar otro procedimiento. Para ejes lisos. Y por supuesto, ¿ya? Las permisibles, una vez que ya calculen las reales o la aplicada en eje, las permisibles, por ejemplo, son estas. Para el grande cilíndrico y de acuerdo al módulo parcial, el delta C, que es el diferencial de la distancia entre los centros de los ejes para un sistema de engranajes, los permisibles son estos que están acá, en milímetros o en pulgadas. Ese delta C, por supuesto, se calcula como la deflexión en el eje del piñón y la deflexión en el eje del engrane. Es decir, esto que es acá. Tengo un piñón, tengo un engrane, tengo un eje, ya. Yo puedo obviamente calcular la deflexión en el eje del piñón, la deflexión en el eje del engrane y el delta C es la sumatoria de ellos. Y después lo comparo, ya. ¿Ok? Entonces, recuerden, estos son los permisibles, ¿ok? ¿Ya? Quiere decir que si la sumatoria de esto me da mayor a esto, el eje no me sirve. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Rediseñar cómo. Sería el eje, pero ya va. El diámetro. Claro, aumentando los diámetros, ¿ya? Entonces fíjense que aquí yo tengo que hacer de nuevo los cálculos de fuerza, de flexiones y demás. ¿Ya? Me falla la deflexión. ¿Cómo lo soluciono? Aumento el diámetro. Ya, así es sencillo. ¿Ok? Porque si se fijan, esto en realidad no depende del material. Ya, en la mayoría de los casos, por ejemplo, excepto el módulo de elasticidad. Pero el módulo de elasticidad es constante para todos los materiales, los aceros, sean aliados o no aliados. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, la solución más simple es aumentar el diámetro. Aumento el diámetro, las deflexiones disminuyen, ¿ya? Entonces, bueno, y similarmente con esto, también hay para otra, vamos a decirlo, consideraciones, ¿ya?
la deflexión angular, en este caso hay unos permisibles por supuesto, y el cálculo es ese que está allí, igual piñón y grane, las deflexiones angulares máximas para el gran equilibrio, ya. Igual para los otros elementos, ya, tornillos sin fin, cojinete, rodamiento, bueno, etcétera, etcétera, tanto de flexiones lineales como de formaciones angulares también, ¿ya? Entonces aquí tienen todas las limitantes. Entonces yo tengo un cojinete, bueno, para cojinete, ¿cuáles son las deflexiones angulares y torsionales permisibles? Aquí la tengo entonces, ¿ya? Entonces, ya tengo la calculada, la comparo con la admisible, si el resultado es menor, perfecto, si es mayor, tengo que rediseñar. ¿Ok? Entonces, esto es lo que deben hacer. Entonces, esta es la segunda fase. Primero resistencia, ahora deflexiones. ¿Ya? Tercer paso. Entonces, aumentamos el diámetro para solucionar la parte de flexión y distorsión. Pero el tercer paso es la velocidad crítica. ¿Ya? ¿Ok? Y comparo después con la velocidad de operación. Entonces, igual recuerden por favor, ya cuando el eje gira se genera por supuesto cierta, vamos a decirlo, vibración debido a las masas excéntricas, que no se ya, vibraciones debido a la excentricidad en las masas aplicadas o superpuestas en el eje de transición. ¿Ya? Entonces, yo debo evitar esas vibraciones y como la evito con la velocidad crítica y comparar después con la velocidad de operación. ¿Ya? La velocidad crítica se calcula con una de estas dos ecuaciones, con Rayleigh, el cual sobreestima, o con Duquesne, el cual subestima. Es decir, conservador y no conservador. Ya ustedes decidan con cuál de los dos van a trabajar, pues, con uno de los dos. ¿Ya? O sobreestiman la velocidad, es decir, son conservadores, o subestiman la velocidad, es decir, son no conservadores o más arriesgados, si lo vemos así, ya, pero igual uno de los dos deben seleccionar. Y por supuesto, ya, una vez que ya tengan esa velocidad crítica, la comparan con 3 veces la velocidad de operación. Si eso se cumple, entonces, ya, se considera que el eje está bien diseñado. Si la velocidad es menor, entonces hay que rediseñar el eje. ¿Ok? ¿Ya? Entonces rediseño. ¿Ya? Comenzamos con la parte de resistencia, después de deformaciones y de último velocidad crítica. Así es como se diseña y por supuesto se analiza un eje transición. Entonces, no es fácil. Ya, no es fácil. A mí me sorprende que si un elemento tan sencillo ya presente tanto trabajo. Ya, porque es casi tanto como el parte de engranajes. Porque casi tanto. Pero bueno, ya, así está la teoría y así entonces tienen que hacer el cálculo. ¿Ok? Pero hay que calcular las 3 condiciones. Resistencia, deformaciones, deflexiones y velocidad. El eje debe cumplir con las 3 condiciones. Y por supuesto son críticas. Ya, son críticas. ¿Ok? Una vez que por fin yo tengo ya que el eje me cumple con resistencia, deformaciones y velocidad crítica, puedo dar entonces las dimensiones finales. Ya, tal como lo vieron en el dibujo mecánico, con secciones, chaveteros, condiciones de trabajo, material, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. El anterior me dice que si no cumple con la velocidad crítica, redimensionar. Pero redimensionar sería aquí para reducir entonces la velocidad crítica. Generalmente cambiando el diámetro, ya supuestamente se logra reducir la velocidad crítica. Porque en función de la masa, mientras mayor sea la masa,
vamos a decirlo, más rígido se vuelve el sistema. ¿Ya? Entonces, al ser más rígido, hay menor vibración. ¿Okay? Entonces, aumentar el diámetro, si no es esa condición. ¿Ya? Así es eso. ¿Okay? Y por supuesto, cada vez que aumente el diámetro no necesita recalcular el factor de seguridad. No hace falta. ¿Ya? Porque ya por resistencia no fallaba. Pero Si aumenta el diámetro en deflexiones no va a fallar. Si aumenta de nuevo el diámetro en velocidad crítica no va a fallar. ¿Okay? No hace falta recalcular el factor de seguridad. Ni nada ni los diámetros, ni nada por el estilo. ¿Ya? Seguir adelante. Bueno, yo creo que una de las clases aquí. Ahora. Ok, tenemos todo el diseño. Pueden repasar los dispositivos. Todavía no es una clase entonces, ¿ok? Tienen la guía.